Nunca me imaginé que un día de acción de gracias aparentemente normal en nuestro pequeño departamento en Monterrey se convertiría en una revelación capaz de derrumbar toda mi vida. Me llamo Diego Herrera. A mis 27 años, trabajaba en 2 empleos agotadores solo para mantener un techo sobre mi cabeza. Cada día era una carrera, por las noches atendiendo clientes impacientes hasta que apagaban las luces del restaurante, por las mañanas repartiendo paquetes por calles que nunca dormían. Dormir era un lujo que casi nunca podía darme, y aún así, cada primero de mes transfería fielmente los 24,000 pesos de la renta, obedeciendo la insistencia de mi hermana mayor de que debía pagarla sin falta. El departamento en la colonia Roma era supuestamente nuestro, pero la manera en que ella lo planteaba no dejaba lugar a discusión ni a descanso. Perderlo significaba borrar todo lo que había construido desde la muerte de nuestros padres, volver a una vida de nada. Esa noche, el departamento olía a comodidad y a encierro al mismo tiempo. El aroma del pavo rostizado se mezclaba con el relleno mantecoso y la dulzura marcada del pastel de calabaza, llenando el pequeño espacio de familiaridad navideña. Pero debajo de esos olores, se sentía una tensión silenciosa, como una tormenta que no se ve. Las risas eran forzadas. Las conversaciones rozaban la superficie, actualizaciones rápidas, preguntas educadas, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera romper el frágil equilibrio que flotaba sobre nosotros. Yo compartí un poco de mi rutina, cortando el pavo mientras describía, casi automáticamente, las largas horas de turnos seguidos. Comenté cómo el cansancio me seguía como una segunda piel, y aún así, sin pensarlo, pagaba toda la renta, enviando cada peso, porque sobrevivir lo exigía. Mi abuela, que venía de fuera de la ciudad, detuvo el tenedor en el aire, y de repente pareció ver algo que yo no había notado. Su mirada, penetrante y tranquila, se fijó en mí con una intensidad que me hizo apretar el estómago. Luego vinieron las palabras, bajas pero pesadas, cada una golpeando como un martillo sobre vidrio frágil. ¿Por qué pagas la renta de un departamento que ya es tuyo? El tiempo se rompió. Mi pulso se disparó. Mis dedos se entumecieron alrededor del tenedor, que cayó suavemente sobre el plato. Mi mente giraba, tratando desesperadamente de conciliar la pregunta con todos los sacrificios que había hecho. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Cómo había estado trabajando hasta el cansancio, vaciando mi cuenta mes tras mes, sin darme cuenta de que mi entendimiento de la realidad era mentira? Al otro lado de la mesa, la expresión de mi hermana cambió, el color desapareció de su rostro como si una verdad oculta se le hubiera escapado. Abrió la boca y luego se quedó congelada, atrapada por la gravedad del momento. Sus ojos bajaron a su plato intacto. Por un instante, el cuarto quedó sumido en un silencio tan denso que parecía presionar las paredes, sofocante, haciendo insoportable el tic-tac del reloj. Los aromas de la comida se hicieron débiles, casi burlones, mientras cada bocado parecía irrelevante frente a la tensión que vibraba en el aire. Intenté hablar, las palabras salieron entrecortadas. ¿Qué quieres decir? Mi voz temblaba, quebrándose bajo el peso de la confusión, la incredulidad y una sensación creciente de traición. Mis pensamientos chocaban en una tormenta, años de sacrificios, noches demasiado cansado para pensar con claridad, mañanas que apenas sobrevivía solo para cumplir una promesa que ahora entendía que no era necesaria. Todo se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. La mirada de mi abuela permaneció firme, paciente, casi acusadora, mientras mi hermana seguía paralizada, como poseída, con las manos agarrando la mesa como si eso la anclara a la realidad. El resto de nosotros parecía inmóvil, sin saber si romper el silencio o dejar que la verdad flotara en el aire hasta asentarse completamente. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, un recordatorio suave de que el mundo seguía, ajeno a nuestro pequeño desastre que se desarrollaba dentro del departamento. El peso de todo me aplastaba, el cansancio, el engaño, los años que había trabajado creyendo que estaba cuidando algo valioso, solo para descubrir que la verdad había estado ahí, frente a mis ojos, todo el tiempo. Era tanto que me faltaba el aire, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado. Y el pequeño y feliz día de acción de gracias que imaginábamos se había transformado en un silencioso ajuste de cuentas para el que no estaba preparado. Si sientes el dolor de la traición en esta historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos familiares impactantes. Y cuéntanos en los comentarios,
¿Qué harías si un ser querido te tratara así durante años sin que te dieras cuenta? Hace 3 años, mi vida se vino abajo en una sola noche que nunca hubiera podido imaginar. El teléfono sonó, rompiendo la frágil ilusión de que todo estaba bajo control, y con él llegó una noticia tan devastadora que el mundo pareció inclinarse en su eje. Mis padres, de repente, desaparecidos, borrados de la existencia, habían sufrido un violento accidente en la carretera, uno tan terrible que nada me habría preparado para enfrentar la verdad. Iban de viaje por el fin de semana, un plan que habían organizado con meses de anticipación, llenos de emoción y expectativa, y de pronto todo terminó en un instante. Al escuchar las palabras, un frío paralizante se extendió por mi cuerpo, dejándome inmóvil, suspendido entre la incredulidad y un dolor insoportable. Solo, en mi pequeño departamento, lejos del lugar que siempre había llamado hogar, intenté darle sentido al vacío que se había abierto bajo mis pies, un silencio que resonaba y que ningún sonido podía llenar. En ese momento, mi vida parecía estable, incluso predecible. Me estaba abriendo camino en una ciudad llena de extraños, trabajando en un empleo que me daba cierta estabilidad y una sensación de independencia. Me imaginaba construyendo un futuro basado en mis propias decisiones, libre de obligaciones familiares, confiado en que podía enfrentar la vida por mi cuenta. Pero el destino tiene su forma de convertir la certeza en caos. Solo unas semanas después del funeral, la empresa anunció despidos masivos. En un momento tenía un sueldo, un propósito y un rumbo, al siguiente, no tenía nada más que cuentas por pagar, un departamento vacío y la ansiedad constante de un futuro incierto. Era como si el universo hubiera decidido quitarme todos los anclajes familiares de golpe, dejándome a la deriva en una tormenta de tristeza y miedo. Mi hermana mayor, Valeria, se convirtió en mi salvavidas, o al menos eso decía. Sus llamadas empezaron casi de inmediato, con voces quebradas y sollozos contenidos, sus palabras llenas de urgencia y preocupación. «Vente a casa», suplicaba, con la voz temblando, «no podemos enfrentar esto solos. Nos necesitamos más que nunca». Pintaba una imagen de unión, de dolor compartido suavizado por la compañía, convenciéndome de que regresar a Monterrey no era solo una opción, sino una necesidad. Describía cada detalle con cuidado, el departamento que ya había asegurado en la colonia Roma, un lugar que prometía ser cómodo y accesible, ofreciendo seguridad sin vaciar nuestros escasos recursos. Se presentaba como un nuevo comienzo, una forma de reconstruir no solo nuestro hogar, sino también los pedazos de nuestras vidas rotas, aunque algo en su voz, insistente y persuasiva, dejaba entrever que su visión no era completamente la mía. La idea de volver despertaba emociones encontradas. Por un lado, ansiaba la familiaridad, las calles con casas de ladrillo, el rumor distante de la ciudad por la noche, el olor de hojas secas mezclado con un poco de humo de los autos. Me imaginaba sentado en un porche conocido, tomando café mientras intentaba reconstruir algo de normalidad en un mundo que se había vuelto irreconocible. Por otro lado, sentía un lazo invisible que me empujaba hacia la independencia, el deseo de forjar una vida sin las sombras de las expectativas familiares. Pero las palabras de Valeria cargaban con peso de responsabilidad, y la idea de enfrentar el duelo de nuestros padres sola me parecía insoportable. La soledad, que ya me carcomía por dentro, hacía que ceder a su plan se sintiera casi inevitable, como si volver no fuera una elección, sino una estrategia de supervivencia. Empaqué mi vida en cajas de cartón, cada objeto lleno de recuerdos de un pasado que ahora se sentía frágil y efímero. Cada fotografía, cada recuerdo de la infancia, parecía más pesado que antes, cargado con el conocimiento silencioso de que las personas que me los dieron ya no estaban. En el viaje en tren de regreso, la ciudad se desdibujaba frente a la ventana como un sueño a medias recordado. Sentía el doble peso del duelo y la aprensión oprimiéndome el pecho, el ritmo de las vías debajo del tren marcando el pulso de la incertidumbre. Los mensajes de Valeria sonaban en mi teléfono, alternando entre recordatorios ansiosos y sutiles palabras de aliento, un murmullo constante que acompañaba mi debate interno sobre lo que me esperaba en la colonia Roma. Cuando finalmente llegué, el departamento que había elegido era modesto pero acogedor, con la luz del sol filtrándose por las ventanas estrechas hacia una cocina que olía ligeramente a madera pulida y productos de limpieza. Valeria me recibió con un abrazo cálido, aunque con una tensión sutil, como si incluso en la comodidad hubiera una negociación silenciosa ocurriendo. Se suponía que era el comienzo de sanar juntas, un capítulo compartido de recuperación,
pero debajo de todo, no podía quitarme la sensación de que este plan cuidadosamente armado solo era parcialmente mío. Ella pintaba el escenario como un sueño, una visión en la que el departamento sería un santuario. Un lugar donde podríamos reconstruir lentamente nuestra existencia fragmentada mientras compartíamos los gastos de manera práctica y manejable. Me aferré a sus palabras, convencida de que este arreglo traería algo de normalidad, porque Valeria era lo único que me quedaba de mi familia, el único ancla en una vida que recientemente había sido arrastrada al caos. Sin dudarlo, empaqué mis cosas en cajas, cada una cargada de recuerdos y dolor, y manejé kilómetros a través del estado, la distancia entre mi antigua vida y la promesa incierta de nuestro futuro. Cada vuelta del volante se sentía como un paso más hacia un mundo que se suponía que debía sanarme, aunque cargara con una tensión silenciosa que no podía nombrar. Cuando finalmente llegué al departamento, Valeria me recibió con esa mezcla familiar de calidez y firmeza, entregándome un montón de papeles del contrato de arrendamiento como si todo ya hubiera sido planeado a la perfección. Todo está listo, dijo, con la voz tranquila, casi ensayada, animándome a firmar de inmediato para poder empezar a instalarme sin demora. Apenas miré la letra pequeña, el cansancio pesando en mis ojos y mi mente. El duelo, junto con la fatiga de la mudanza, nublaba mi juicio. Le pasé el bolígrafo, confiando en ella por completo, creyendo sus palabras de que ya tenía todo bajo control, que por fin podía dejar que alguien más se encargara de la logística. Desde el momento en que se mudó, Valeria se integró sin esfuerzo al ritmo del departamento, su presencia era reconfortante pero ligera, casi invisible. Nunca aportó a la renta, alegando retrasos temporales por cambios en su trabajo, pero seguía siendo persuasiva con su optimismo. Es solo por poquito tiempo, explicaba, con voz suave pero convincente, pidiéndome paciencia mientras ella encontraba su lugar. Prometía que, cuando se estabilizara, pagaría su parte, presentando el arreglo como un pequeño inconveniente pasajero que no merecía mayor preocupación. Acepté su explicación. Mi deseo de mantener la armonía y la estabilidad pesaba más que mi necesidad de justicia. Me dediqué a que los pagos completos llegaran a tiempo, sumando horas extra y sacrificios económicos sin quejarme. En ese momento, parecía natural, casi noble, una manera de honrar nuestro dolor compartido y su vulnerabilidad. Al principio, los intercambios me parecían reconfortantes. Ella agradecía con frecuencia, haciendo que el desequilibrio se sintiera temporal y razonable. Me dejé convencer de que la situación era justa, interpretando sus repetidos gracias como validación de mi dedicación y mi amor por la familia. Semanas se convirtieron en meses, y la rutina se asentó sin darme cuenta. Me volví la única responsable de nuestro hogar, la que garantizaba estabilidad y seguridad, mientras Valeria se dedicaba a su recuperación personal, explorando pasatiempos, saliendo con amigos o simplemente descansando del trauma que habíamos vivido. Cada mes, mientras mi cuenta bancaria se vaciaba para cubrir las dos partes completas, racionalizaba el desequilibrio como algo temporal, un paso necesario hacia un equilibrio eventual. El departamento, antes símbolo de esperanza y renovación, se convirtió poco a poco en un escenario de sacrificio silencioso, con la base de nuestras vidas descansando completamente sobre mis hombros, invisible e ignorada. Incluso mientras seguía con esta rutina, una incomodidad sutil comenzó a aparecer, un susurro persistente que ignoré porque la idea de apoyo familiar era demasiado reconfortante para cuestionarla. Cada gracias, cada promesa tranquilizadora, tejía un velo frágil sobre la tensión que cargaba. Justifiqué noches sin dormir y turnos extras como actos de amor, convencida de que este desequilibrio no era más que una consecuencia pasajera de la tragedia, un ajuste temporal hasta que Valeria recuperara su lugar. La repetición silenciosa de mi dedicación creó un ritmo invisible en el departamento, uno que solo yo mantenía, sin sospechar que la armonía por la que había trabajado tanto era, en realidad, unilateral. Nunca cuestioné los gastos de Valeria ni me metí en sus cuentas, creyendo que respetar su privacidad era parte del delicado equilibrio que estábamos intentando reconstruir después de la muerte repentina de nuestros padres. El acuerdo tácito le permitía tomar decisiones sin que nadie las revisara, y yo absorbía silenciosamente las responsabilidades que dejaba a mi paso, sin darme cuenta en ese momento de que mi disposición a asumirlas había creado, sin querer, un patrón que favorecía su comodidad sobre la mía. Esa deferencia inicial, basada en la confianza y el peso compartido del duelo, se convirtió en la base de nuestra vida diaria sin que yo lo notara,
y el desequilibrio creció casi imperceptiblemente. Los primeros meses de regreso a Monterrey fueron un borrón de cansancio y determinación. Me armé una rutina dictada completamente por la necesidad, mis horas consumidas por trabajos que apenas dejaban tiempo para respirar. Las noches las pasaba entre mesas llenas de gente, bandejas en mano, respondiendo a cada capricho de los comensales con una sonrisa forzada, recordando todos los pedidos mientras mis piernas dolían y mi espalda ardía. Las mañanas no ofrecían respiro, tomaba pedidos de una app de entregas, corriendo por calles silenciosas antes del amanecer, las manos aferradas al volante mientras el cansancio me calaba hasta los huesos. Entre estos dos ciclos, el descanso era un lujo fugaz que aceptaba con gusto, porque sabía que sin esfuerzo constante, nuestro departamento, y la frágil apariencia de estabilidad que ofrecía, se vendría abajo. Los 24,000 pesos de la renta dejaron de ser solo una obligación mensual, se volvieron un ritual, una promesa que reforzaba con cada acción repetida. Cada transferencia se hacía sin falta, programada y ejecutada sin pensarlo, un testamento silencioso de los sacrificios que hacía bajo la sombra de nuestro duelo compartido. Renunciaba a pequeños gustos personales sin quejarme, dejando de lado comidas que quería o experiencias que podrían haberme dado un respiro, canalizando todos los recursos posibles para mantener el hogar. El sentido del deber se volvió instintivo, casi un reflejo, como si mi cuerpo y mente se hubieran fusionado con la misma mecánica de mantener nuestro departamento a flote. Mientras tanto, la vida de Valeria transcurría en marcado contraste con la mía. Maletas de ropa se amontonaban en esquinas, sin abrir o dejadas descuidadamente en la sala. Llegaban cajas con regularidad predecible, cada una con cosas que yo no reconocía, lujosas o caprichosas, una demostración de facilidad que hacía que mis sacrificios parecieran invisibles. Los fines de semana se llenaban de risas desde restaurantes elegantes, con voces de amigas mezclándose con el tintinear de copas y música suave, mientras ella capturaba cada momento para redes sociales. Cada foto, cada texto destacando resistencia y disfrute pese a las dificultades, llegaba a mi feed como una provocación silenciosa. Un recordatorio de un mundo que parecía paralelo a mi realidad de trabajo tras trabajo y bocadillos apresurados entre turnos. Lo noté poco a poco, primero como una leve incomodidad, un destello de disonancia que empujaba a un lado, atribuyéndolo al cansancio o a la manera distinta en que cada quien enfrenta el duelo. Pero el contraste me carcomía con el tiempo, su libertad planificada frente a mi trabajo incesante, sus caprichos mientras yo racionaba y posponía. Su vida social creciendo mientras la mía se encogía bajo el peso de obligaciones que se suponía compartidas. Incluso mientras me esforzaba por mantener la ilusión de normalidad, una corriente de frustración y confusión comenzaba a surgir debajo de la superficie, aunque no tenía claridad ni energía para confrontarla. Era un equilibrio delicado, una casa construida con rutinas cuidadas y expectativas tácitas, con mi esfuerzo formando la base y su comodidad llenando los espacios con color y luz que yo no había generado. Me lo justificaba, diciéndome que era temporal, que una vez que ella recuperara estabilidad, todo volvería a ser justo. Pero la acumulación silenciosa de disparidad era insidiosa, moldeando mis días, mis decisiones y mi cansancio, preparando el terreno para un ajuste de cuentas que aún no podía imaginar. Varias veces intenté preguntar sobre el dueño del departamento, esperando entender mejor los detalles del contrato o al menos la manera en que Valeria y yo supuestamente compartíamos los gastos. Cada intento era suavemente, pero con firmeza, desviado. No te preocupes por eso ahora, decía ella, con voz casual, como si mi curiosidad fuera innecesaria o incluso un estorbo. La conversación cambiaba de inmediato, me preguntaba cómo me había ido en el día, se reía de alguna historia del trabajo o contaba sus planes con amigas, dejando el tema sin resolver. Flotando como una sombra que yo debía ignorar. Valeria a menudo hacía cumplidos que parecían motivadores, aunque ahora veo lo sutilmente manipuladores que eran. Eres muy fuerte, Diego. Siempre logras con todo, decía, presentando las enormes responsabilidades que llevaba como si fueran habilidades naturales, como si mi resistencia hubiera sido hecha justo para esto. En la superficie, sus palabras se sentían de apoyo, casi reconfortantes, haciéndome ver el trabajo constante como prueba de mi fortaleza y no como un signo de desigualdad. Yo absorbía esas frases como combustible, dejándolas justificar los sacrificios que hacía, convenciéndome de que mi cansancio y estrés eran medallas de honor en una vida que exigía resistencia. Físicamente, el desgaste era innegable.
Los días se borraban unos con otros en una niebla de cansancio, mis músculos doloridos por moverme constantemente, la mente entumida por la falta de sueño, los dolores de cabeza formándose como sombras detrás de mis ojos. Pero seguía adelante, diciéndome que soportar todo eso era un rito de paso, un ejercicio de fortaleza forjado por la tragedia, preparándome para cualquier obstáculo que apareciera tras la muerte de nuestros padres. Evitaba comparar mi ritmo implacable con la libertad de Valeria, suprimiendo la conciencia de las noches que ella pasaba socializando, comprando o disfrutando de tiempo libre que yo apenas podía imaginar en mi propia vida. Me decía a mí mismo que era temporal, un paréntesis antes de que ella recuperara estabilidad, y que paciencia y esfuerzo eran la única respuesta lógica. Mes tras mes, la rutina se asentó silenciosamente. Me convertí en el motor invisible que mantenía nuestro hogar funcionando, moviéndome entre rutinas que consumían cada hora desde que amanecía hasta medianoche. La supervivencia se volvió el criterio con el que medía todo, no la justicia, no la igualdad, ni el reconocimiento. Justificaba el desequilibrio como una forma de mantener la paz, dando a Valeria espacio para sanar a su manera mientras yo manejaba lo práctico con pura determinación. Aún así, bajo la superficie, la duda aparecía de vez en cuando. Tarde en la noche, cuando el departamento estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Me sorprendía preguntándome si este arreglo realmente reflejaba una sociedad o si simplemente me habían manipulado para cargar con todo solo. Esos pensamientos aparecían fugazmente y luego los dejaba de lado para concentrarme en lo inmediato. Fechas de renta, pagos de servicios, comida y mantener la ilusión de normalidad para las dos. La tensión emocional se acumulaba despacio, como agua erosionando piedra, afectando mi ánimo, mi paciencia y mi energía más de lo que jamás me permití admitir. Cada día era un acto de equilibrio, sobrevivir físicamente, manejar las finanzas y protegernos a ambas del impacto emocional completo de nuestra tragedia compartida. Mientras me preguntaba en silencio si la base sobre la que vivíamos ya estaba resquebrajada más allá de toda reparación. A pesar de la incomodidad que crecía poco a poco, seguía adelante. La mentalidad que había cultivado, sacrificarme para mantener la armonía, se convirtió en un escudo, protegiéndome de enfrentar verdades incómodas sobre lealtad, justicia y la verdadera naturaleza de nuestra relación. Así que continué, día tras día, trabajando sin cuestionar nada, aunque la duda sobre si mi dedicación estaba siendo tomada por sentada rondaba mi mente, silenciosa pero persistente, como un temblor bajo la superficie de todo lo que creía entender. Cuando noviembre estaba por terminar, un mensaje de la abuela Norma iluminó mi teléfono, avisándome que planeaba venir a Monterrey para el Día de Acción de Gracias. Hacía años que los cuatro no compartíamos una festividad con algo de cercanía, y su llegada prometía una rara oportunidad de reconectarnos. De ver a la familia como siempre la habíamos imaginado pero rara vez experimentado. La reacción de Valeria fue inmediata e intensa. Parecía de pronto consumida por un propósito, moviéndose por el departamento como un torbellino, limpiando superficies que yo ya daba por impecables, desempolvando rincones que no se habían tocado en meses. Y moviendo muebles una y otra vez como si la disposición anterior fuera fundamentalmente incorrecta. Su energía la justificaba como consideración hacia la abuela Norma, enfatizando que ella merecía vernos cómodas y bien organizadas a pesar de las pérdidas que habían marcado nuestras vidas. Valeria incluso compró manteles nuevos, escogiendo colores y diseños que, según ella, elevarían la ambientación, dando a la cena una calidez y formalidad que el departamento nunca había sentido. Se movía con precisión y rapidez, revisando la estufa, limpiando la encimera y acomodando las sillas hasta que todo parecía alineado con su visión de perfección. Yo observaba en silencio, doblando servilletas y picando verduras, sintiéndome impresionado y al mismo tiempo extrañamente cargado por el detalle que ella exigía. El día llegó y la abuela Norma apareció con una pequeña maleta. Su expresión mezclaba alegría y curiosidad. El abrazo que me dio duró más de lo habitual, un reconocimiento silencioso de mi presencia y una señal de confianza en que había manejado todo en su ausencia. Sus ojos recorrían el departamento con aprobación, notando el cuidado en cada detalle, y de vez en cuando se cruzaban con los míos en una mirada que reflejaba orgullo y preocupación. La mañana pasó rápido en la cocina, donde el aroma del pavo rostizado se mezclaba con la dulzura de los pasteles que se enfriaban en la encimera. Los platos circulaban, y mientras pelaba verduras y removía el relleno, la conversación fluyó sin esfuerzo.
La abuela compartió historias de primos lejanos y tradiciones familiares, llenando los silencios que a menudo colmaban nuestra mesa en otros días festivos. La risa rompía momentos que de otro modo habrían sido solemnes, y por una hora fugaz, el departamento se sintió lleno no de cansancio, sino de pertenencia. Ella se paseaba de un cuarto a otro, comentando la comodidad de nuestra ubicación, lo fácil que era moverse por Monterrey desde la colonia Roma, y señalando cómo el departamento, aunque modesto, ofrecía suficiente amplitud para sentirse como hogar sin requerir mantenimiento constante. Su voz transmitía calidez e interés, involucrando tanto a Valeria como a mí en sus comentarios, y por un breve momento, me permití relajarme en la ilusión de que todo estaba como debía ser. Pero la calma era frágil. Hacia el final de la comida, mientras se recogían los platos y la conversación bajaba a un tono más suave, la abuela Norma notó un pequeño papel dejado descuidadamente en la barra. Un recibo impreso de una transferencia bancaria reciente. Yo lo había dejado ahí distraídamente después de revisar mis estados de cuenta a principios de semana, sin imaginar que un detalle tan trivial podría desbaratar el delicado equilibrio del momento. Su mirada se detuvo en el papel, los ojos entrecerrándose mientras parecía darse cuenta de algo, y una tensión casi imperceptible empezó a recorrer el aire. El murmullo cálido después de la comida se sintió de repente más pesado, más callado, como una tormenta que se avecina. Me quedé congelado, el tenedor a medio camino de mi boca, sintiendo el cambio antes de que alguien hablara, el peso de años de esfuerzo no reconocido presionando mi pecho. Como si ese recibo fuera la chispa de algo mucho más grande. La abuela tomó el papel con dedos delicados, estudiando cada línea como si descifrara un código secreto. Sus ojos seguían los números, revisando la cuenta y la cantidad exacta transferida, pero no hizo ningún movimiento brusco que llamara la atención. Alrededor de la mesa, la conversación continuaba con un ritmo suave, las risas y charlas como si nada pasara. Cambios sutiles en su expresión delataban lo que estaba pensando, un destello de reconocimiento, un ligero apretón en las comisuras de los labios. Pero colocó el papel cuidadosamente de nuevo y volvió a participar en la plática, ocultando la tormenta silenciosa que empezaba a formarse. Valeria mantuvo la charla ligera a la perfección, preguntando sobre viajes y lo que pasaba en el barrio, desviando sutilmente cualquier tema sobre renta, cuentas o detalles del departamento. Su tono era alegre, animado, contando anécdotas de salidas recientes con amigas, sonriendo de manera natural, como para tranquilizar a todos de que todo estaba bajo control. La tarde se fue calmando hasta llegar a la noche. Se sirvió café en la sala mientras se pasaban postres, pastel y galletas arregladas cuidadosamente en una charola. Las historias surgían de manera natural, provocando risas espontáneas que rebotaban en las paredes, mezclándose con la calidez del espacio pequeño y familiar. La abuela Norma mostró agradecimiento sincero por la invitación, comentando el cuidado evidente en la comida y los detalles que hacían que el día se sintiera como en casa, incluso en medio de nuestros ajustes. Cuando se retiró por la noche, diciendo que estaba cansada del viaje, Valeria se apresuró a recoger platos y servilletas, con una eficiencia casi urgente. Sus miradas eran breves, cuidadosas, evitando contacto visual prolongado que pudiera delatar la incomodidad que yo empezaba a percibir. A pesar de la normalidad aparente, sentí una tensión sutil bajo la superficie, un pulso silencioso que sugería que el día había revelado más de lo que había notado al principio. Por un momento, me permití sentir un pequeño alivio. La visita había dado un respiro, una ventana breve en la que el constante ritmo de trabajo y responsabilidades desapareció un poco. Las risas, historias y pequeños momentos familiares recordaron que, incluso después de años de pérdida y caos, los lazos que nos unían no se habían roto del todo. La abuela Norma se retiró al cuarto de invitados por la noche, y Valeria y yo nos quedamos atrás, recogiendo el departamento en relativo silencio. Yo trabajaba metódicamente, lavando platos y limpiando la barra, mientras ella doblaba manteles y acomodaba sillas, nuestros pensamientos aparentemente separados, pero alineados sin darnos cuenta por la tensión latente que aún no podía nombrar. Esa noche tenía un peso silencioso, un punto de inflexión silencioso, como si la presencia del recibo hubiera dejado una marca invisible en el departamento. Lista para desafiar las rutinas y supuestos que habíamos aceptado durante tanto tiempo. Al final, la abuela Norma me hizo señas para que la acompañara al balcón, apoyando suavemente la mano en la barandilla mientras me indicaba que saliera. La sala se sentía lejana,
Los movimientos de Valeria apagados por la distancia entre paredes y puertas, mientras respirábamos el aire fresco de la noche. La ciudad brillaba con luces, el zumbido del tráfico lejano se mezclaba con el leve susurro de los árboles. En el silencio del balcón, alejado de la plática ligera de la sala, su voz bajó, íntima y seria, cargada de un peso que no esperaba. Esa conversación privada era un indicio de verdades que pronto saldrían a la luz, un preludio de revelaciones capaces de desbaratar el frágil equilibrio de nuestras vidas. Cerró la puerta corrediza tras nosotros con un suave clic que resonó en la noche tranquila. Las luces apagadas de la ciudad se reflejaban en el piso del balcón, dibujando patrones que se movían suavemente sobre la barandilla. La abuela se acomodó en una de las sillas, con postura calma pero deliberada, su mirada fija, transmitiendo urgencia y dejando poco espacio para charla superficial. El aire se sentía pesado, cargado de la anticipación que anuncia una conversación que podría cambiarlo todo. Sin vacilar, se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz con intensidad medida. Diego, necesito que me expliques algo. Ese recibo que vi, el de la renta. Dime exactamente qué significa, quién recibe esos pagos, desde cuándo ha estado pasando esto. Cada pregunta caía con precisión, cortando el murmullo de la ciudad y el leve susurro de las hojas. Me quedé paralizado un momento, sorprendido por la seriedad en su tono, por la forma en que sus ojos parecían atravesar todos mis intentos de mantener la calma. Respiré hondo, juntando pensamientos que nunca había dicho en voz alta. Las palabras salieron con cuidado, describiendo la rutina diaria y mensual que había consumido 3 años de mi vida. Conté cómo, sin cuestionar nunca, había enviado los 24,000 pesos completos de la renta a la cuenta que Valeria me dio, mes tras mes, creyendo que era mi responsabilidad mantener el departamento. Que así estaba honrando nuestro arreglo de convivencia y preservando algo de estabilidad después de la pérdida. Le hablé del cansancio, de las largas horas en el restaurante, de las mañanas repartiendo comida por toda la ciudad, del constante equilibrio entre obligaciones que había definido mi vida desde que regresé a Monterrey. Pensé que esto era justo, confesé, con la voz cargada de fatiga y frustración acumulada. Creí que estaba manteniendo el equilibrio después de todo lo que pasó en nuestra familia. La abuela escuchó sin interrumpir, sus ojos siguiendo los míos con paciencia intensa. De vez en cuando sentía, pequeño pero deliberado, absorbiendo cada detalle con atención. Su expresión cambió ligeramente mientras procesaba la profundidad de mi esfuerzo, el trabajo invisible y el peso emocional que había cargado durante tanto tiempo. Sentí una mezcla extraña de alivio y vulnerabilidad, finalmente dejando que alguien viera los sacrificios que había hecho en silencio, la rutina que había consumido tanta de mi energía, dejándome a veces apenas con fuerzas para cuidarme. Cuando terminé, sacó de su bolso con precisión un folder viejo que transmitía importancia y cuidado. Lo puso sobre la mesita entre nosotros, abriéndolo para mostrar documentos llenos de autoridad y historia. Registros de fondos fiduciarios, papeles legales y cartas que mis padres habían preparado años antes del accidente, todos cuidadosamente guardados. Mis ojos se abrieron al escanear el contenido, el corazón latiendo rápido al darme cuenta de su significado. Los documentos designaban claramente el departamento de Laurenseville como mi herencia personal, un espacio seguro que mis padres habían destinado solo para mí, sin que nadie más tuviera derecho sobre él. Esta propiedad siempre fue para ti, dijo la abuela Norma con firmeza, voz tranquila y segura. Tus padres lo organizaron para que, pase lo que pase, tuvieras un lugar seguro para construir tu vida. Nada debía recaer solo sobre ti. Sus palabras golpearon con una mezcla de sorpresa y alivio, deshaciendo años de presión invisible que había llevado, y exponiendo la realidad, cada transferencia que había hecho, cada sacrificio, cada noche sin dormir. Había sido innecesaria. Sentí mi cuerpo entumecido y electrificado al mismo tiempo, como si hubiera corrido una carrera que no necesitaba correr, y solo ahora podía detenerme. Me dejé caer en la silla, mirando los documentos mientras el peso de la revelación se asentaba sobre mí. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, insignificantes frente al cambio que acababa de ocurrir en este pequeño balcón. Por primera vez en años, vi claramente que la base sobre la que había trabajado tan intensamente se había construido sobre suposiciones, no sobre la verdad. Las implicaciones iban más allá del dinero o las responsabilidades, tocaban la confianza,
la dinámica familiar y las realidades ocultas que habían marcado mi vida diaria. Sus palabras cayeron con el peso de un martillo, resonando en el balcón silencioso. Cada sílaba revelaba algo que nunca había imaginado. Valeria había ocultado deliberadamente toda la documentación, controlando el departamento como si fuera solo suyo. Durante años me había dejado trabajar sin descanso, enviando transferencias mensuales sin dudar, mientras disfrutaba del confort y los privilegios que yo había financiado sin saberlo. La revelación me golpeó como agua helada, helando cada pensamiento y emoción al mismo tiempo. La voz de la abuela Norma se suavizó, pero conservaba una claridad que no dejaba lugar a dudas. Valeria te ocultó esto a propósito, dijo, poniendo énfasis en cada palabra. Así no se trata la familia. Nadie debería cargar con todo solo mientras otra persona se beneficie en silencio de su esfuerzo. La confusión y la incredulidad se mezclaron dentro de mí, formando un torbellino de emociones que me costaba contener. Mi mente retrocedió por meses enteros, repasando las largas horas, las mañanas sin dormir y el cansancio infinito, ahora viéndolo todo con una luz completamente distinta. Cada acto de sacrificio, cada gesto de supuesta justicia, de repente parecía manipulado, convertido en algo mucho más insidioso que un simple descuido. La abuela estudió mi rostro con cuidado, con la mirada firme y paciente, como si hubiera anticipado el shock que vendría. Alcanzó mi silla brevemente, colocando su mano sobre el brazo de manera tranquilizadora. Esto es solo el comienzo para arreglar las cosas, dijo, con un tono firme pero reconfortante. Ahora que la verdad salió a la luz, podemos corregir la situación correctamente. Pero tienes que mantener la calma. Si dejas que la ira guíe tus decisiones, perderás claridad. Sus palabras tenían autoridad, un punto de apoyo en medio del torbellino de incredulidad. Lo resolveremos legalmente, de manera eficiente y justa. Ya no tienes que cargar solo con esta carga. Escucharla decirlo en voz alta fue extrañamente liberador, aunque mi pecho seguía pesado con el peso de los años que había cargado sin saberlo. Una ola de emociones mezcladas me invadió, alivio por finalmente entender, rabia por la traición, tristeza por el tiempo perdido y una sensación casi tangible de liberación que surgía junto a ellas. Respiré profundo, dejando que el aire fresco de la noche llenara mis pulmones mientras la abuela Norma doblaba cuidadosamente el folder y lo guardaba en su bolso, sus movimientos deliberados. Señalando que nuestra conversación privada debía terminar antes de volver a. El balcón de repente se sintió más pequeño, cargado con la gravedad de la verdad, pero paradójicamente también ofrecía claridad. Me quedé sentado en silencio, dejando que las revelaciones se asentaran en cada rincón de mi mente, repasando los innumerables sacrificios, el cansancio no visto, la confianza ciega que había dado. Todo ahora frente a la traición. Ese momento cristalizó años de esfuerzo no reconocido en una conciencia aguda e innegable. Mis suposiciones habían sido manipuladas, mi confianza explotada. Y la dinámica familiar había cambiado de manera irreversible. La calma de la abuela Norma me sostuvo durante el shock inicial, su seguridad como un salvavidas en medio de la tormenta de emociones. Me sugirió movernos adentro, recordándome que las apariencias importaban y que la conversación podía continuar en un lugar más controlado. Asentí en silencio, siguiéndola, aunque mi mente seguía absorbida por las capas de engaño, las manipulaciones sutiles y la realización de que cada decisión que había tomado para mantener la armonía había sido aprovechada. Era un momento de ajuste de cuentas, uno que cambiaría para siempre cómo veía a Valeria, nuestro departamento y las verdades no dichas que habían gobernado nuestros años juntos en Monterrey. Por primera vez, sentí que el control empezaba a cambiar, un camino emergiendo de la confusión, mostrando que la larga sombra del secreto finalmente podía enfrentarse. El conocimiento traía una mezcla de claridad y aprensión, liberación junto con la inevitabilidad del enfrentamiento, entendiendo que restaurar la justicia requeriría coraje, paciencia y planificación cuidadosa. Pero, sobre todo, revelaba la cruda realidad, la vida que había trabajado tan duro para mantener nunca había sido solo mía, y había llegado el momento de recuperarla. A pesar de años de sacrificio silencioso y esfuerzo incansable de mi parte, decidí seguir el consejo de la abuela Norma, controlando cualquier reacción impulsiva y dejando que su guía calmada marcara los pasos inmediatos. Me recordé que la paciencia podía ser una herramienta, que la acción medida evitaría que el enfrentamiento se saliera de control antes de tener un plan claro. La abuela me dio un apretón tranquilizador en el hombro,
un gesto sutil que decía mucho sobre solidaridad y confianza, antes de abrir de nuevo la puerta del balcón. Sus pasos eran deliberados al entrar otra vez al departamento, con presencia serena, indicando que la velada debía continuar como si nada extraordinario hubiera pasado, aunque todo había cambiado. Esa conversación privada en el balcón había marcado un antes y un después. La ignorancia había terminado, y una determinación basada en claridad y derecho comenzaba a afianzarse. Al volver al departamento, el aire se sintió denso, casi sofocante. Las sombras que proyectaban las luces cálidas del techo parecían más pesadas, presionando paredes y muebles, como si el espacio hubiera absorbido el peso de la revelación y lo llevara a cada rincón. Pude sentir la tensión en la habitación, una vibración sutil que hacía que incluso el departamento conocido se sintiera extraño, cargado de posible confrontación. La aparición repentina de Valeria en la puerta confirmó lo que había sospechado. Había escuchado fragmentos de nuestra conversación en el balcón. Su postura era defensiva, brazos cruzados, hombros tensos y ojos muy abiertos, mostrando una mezcla de pánico, indignación y un intento frágil de mantener el control. Valeria dio un paso adelante con cautela, como si estuviera ensayando su explicación a cada paso, y sus palabras salieron en un flujo rápido y desigual. Solo estaba manejando las cosas por ti, Diego, dijo, con urgencia que se colaba bajo su tono estudiado. No estabas listo para encargarte de algo tan grande justo después de todo lo de nuestros padres. Su voz mezclaba justificación con preocupación fingida, tratando de presentar sus años de ocultamiento como protección en lugar de manipulación para su propio beneficio. Pude sentir cómo la tensión en el aire se espesaba con cada palabra, mi corazón latiendo más rápido, y cada instinto gritándome que esto era mucho más que un simple malentendido. La presencia de la abuela Norma cambió todo de inmediato. Se volvió hacia Valeria sin dudar, con la espalda recta y la voz firme pero controlada, transmitiendo la autoridad de alguien que ha visto demasiado como para permitir que el engaño continúe. Explícame por qué información tan importante estuvo oculta durante tantos años, exigió, con los ojos fijos en los de Valeria, en lugar de compartirse abiertamente con tu propia hermana. Sus palabras tenían un peso que iba más allá de una conversación familiar casual, cada sílaba marcando un camino hacia la rendición de cuentas. El silencio cayó después de su desafío, pesado y tenso, lleno de acusaciones no dichas y los ecos persistentes de 3 años de confianza mal colocada. Yo me quedé un poco detrás de la abuela Norma, absorbiendo el momento, fijándome en los detalles pequeños que intensificaban la tensión, como los dedos de Valeria se movían nerviosos, el leve temblor en su mandíbula mientras evitaba mirarme directamente, y el ritmo desigual de su respiración, como si el aire mismo del departamento se hubiera vuelto una barrera tangible que ya no podía controlar. Sentí mi corazón golpeando fuerte, pero debajo de la adrenalina apareció una claridad, años de obediencia ciega, de trabajo no reconocido y resistencia silenciosa, ahora se convertían en un motor para actuar. En ese ambiente cargado, el tiempo pareció estirarse, cada segundo pesado de anticipación. La sala, antes un fondo para rutinas tranquilas y armonía superficial, se había transformado en un escenario donde la verdad y el engaño quedaban al descubierto. El aire mismo llevaba un sentido de inevitabilidad, un entendimiento tácito de que la conversación no terminaría sin un ajuste de cuentas, y que la dinámica de nuestro hogar, de nuestra familia y mi propio sentido de control, nunca volvería a ser lo que había sido. El momento de ajuste de cuentas se encendió como una mecha, extendiéndose entre los tres. La tensión que había estado hirviendo en silencio durante años salió a la superficie, llenando cada rincón del departamento con calor y energía. Las defensas de Valeria se levantaron casi de inmediato, su voz cortante y temblorosa, como si contuviera miedo y frustración al mismo tiempo. Admitió el ocultamiento, pero tejió su confesión con excusas. Nunca preguntaste sobre la propiedad o los papeles mientras vivíamos juntas, argumentó, palabras rápidas y cortantes. Si lo hubieras investigado tú misma, Diego, lo habrías visto hace mucho en lugar de asumir que estaba ocultando algo a propósito. Su tono subió con cada frase, cargado de desesperación que solo resaltaba la fragilidad de su razonamiento. Cada excusa cayó como piedra filosa, cortando en un pozo de emociones que había mantenido cuidadosamente contenido por años. Mis manos se apretaron a los lados, nudillos blancos, mientras la abuela Norma intervino con firmeza, dominando la sala con su presencia. Esto no es un descuido, Valeria. Esto es explotación, dijo, con voz firme e inquebrantable,
cargada del peso de su experiencia y claridad moral. Te aprovechaste de una hermana que confió completamente en ti durante el periodo más difícil de su vida. Sus palabras resonaron claras e inequívocas, atravesando la nube de excusas y mostrando la profundidad de la traición que se había tolerado por demasiado tiempo. Sentí un torrente de emociones dentro de mí, una mezcla de furia acumulada durante años, cansancio, dolor y trabajo invisible, llegando a un punto donde ya no podía contenerme. Todos esos meses empecé, con la voz firme aunque temblando de rabia, trabajando turnos interminables solo para pagar la renta de un lugar que era mío, mientras tú vivías cómoda sin mover un dedo, sabiendo la verdad todo el tiempo. Cada palabra cargaba el peso de noches sin dormir, madrugadas corriendo por toda la ciudad y sacrificios que nadie reconocía ni valoraba. Las palabras salieron con intensidad, mostrando el cansancio físico y mental que había llevado en silencio durante demasiado tiempo. Valeria titubeó, buscando excusas, insistiendo en que sus intenciones habían sido protegerme, que había actuado preocupándose por mí. Pero sus explicaciones sonaban vacías, solo resaltando aún más la diferencia entre su comodidad y mi esfuerzo. Cada justificación parecía hueca, imposible de ignorar, dejando al descubierto el desequilibrio que había definido nuestra vida juntas. La presencia de la abuela Norma reforzó mis palabras, dándoles autoridad y peso moral. La lealtad familiar se construye con honestidad, no con engaños, añadió con firmeza. Especialmente cuando esas acciones afectan directamente la seguridad y estabilidad de alguien. Su voz tenía la autoridad de quien ha visto demasiadas injusticias para permitir manipulaciones bajo el pretexto de protección. El departamento parecía vibrar con la tensión, las paredes cargadas de emociones, el aire espeso de enojo, incredulidad y vulnerabilidad pura. Las sombras se movían extrañas bajo las luces, los muebles se veían más pequeños, casi opresivos, como si el espacio mismo reconociera la tormenta que se desarrollaba en su interior. Valeria comenzó a moverse inquieta, mirando de un lado a otro, con los labios apretados, mientras yo me quedaba firme, dejando que la frustración acumulada y el sentido de injusticia estallaran finalmente. Por un breve instante cargado, las palabras se cruzaron, las voces se elevaron, cada una tratando de imponer su perspectiva. La discusión se volvió un caos controlado, con pausas para recuperar el aliento, ojos que brillaban de tensión y corazones latiendo con fuerza, confrontando no solo los hechos, sino las emociones que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo. La conversación caminaba entre el enfrentamiento y la posibilidad de reconciliación, mientras la verdad, enterrada por años, exigía reconocimiento de todos. Pero el núcleo de la verdad colgaba pesado en la habitación, transformando poco a poco la energía del conflicto hacia la rendición de cuentas. Hablé despacio, dejando que cada palabra cargara años de resistencia silenciosa, describiendo la punzada de darme cuenta de que mi esfuerzo, madrugadas, noches largas, turnos interminables, había financiado un estilo de vida basado en hechos cuidadosamente ocultos. Cada sílaba reflejaba la traición que sentía, el cansancio de haber confiado completamente en alguien solo para descubrir que todo había sido manipulado para beneficio personal. Mi voz tembló un instante, atrapada entre la rabia y el alivio de finalmente expresar lo que había permanecido oculto demasiado tiempo. Las defensas de Valeria comenzaron a ceder, su tono firme suavizándose a medida que la realidad la alcanzaba. Las excusas que antes parecían ensayadas y convincentes cayeron ante la presión de la verdad, dejando solo un reconocimiento silencioso. Se movió incómoda, miraba al suelo, labios apretados, mientras el peso de años de engaño se hacía imposible de negar. Por primera vez, el desequilibrio que había sido invisible para su propia conciencia quedó iluminado para todos. El enfrentamiento nos dejó emocionalmente expuestos, sacando a la luz resentimientos no dichos y rencores reprimidos, pero también abrió espacio para la acción necesaria. El silencio llenó el departamento después, pesado pero con propósito, como si el aire mismo entendiera que ya no había opción de evasión. La abuela Norma rompió la quietud con autoridad firme, declarando que las racionalizaciones del pasado no importaban y que se requerían pasos inmediatos para corregir las inequidades de años. Su presencia fue estabilizadora, su tono cortando la tensión restante y guiando hacia la resolución. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de llamadas, correos y papeleo, todo bajo la mirada atenta de la abuela Norma. Ella tomó el control de la situación con sorprendente eficiencia, asegurándose de que no se pasara ningún detalle por alto.
El abogado familiar que había redactado originalmente el fideicomiso fue llamado de inmediato, alguien familiarizado con las intenciones que mis padres habían establecido años antes. Las revisiones legales avanzaron rápido, cada cláusula y estipulación confirmada y validada, dejando claro quién era el dueño legítimo del departamento en Lawrenceville. La comunicación fue constante, con actualizaciones paso a paso sobre el proceso de restitución. Cada acción fue documentada cuidadosamente, reforzando la legitimidad de las reclamaciones y minimizando cualquier riesgo de disputa futura. Pronto, Valeria recibió un aviso formal por correo certificado, indicando claramente que debía desocupar el departamento en 30 días. El documento hacía referencia explícita a las disposiciones verificadas del fideicomiso, sin margen para negociación ni retraso. El tono era firme pero preciso, dejando claro que cumplir era obligatorio y el plazo innegociable. Las consecuencias de tantos años de irresponsabilidad financiera de Valeria se hicieron evidentes de inmediato. Tuvo que vender gran parte de sus cosas para pagar deudas de tarjeta de crédito acumuladas por años de vivir más allá de lo que aportaba. Muebles, electrónicos y objetos personales fueron publicados en línea, atrayendo compradores locales y vendiéndose rápido. Cada venta le quitaba un poco del confort material que había disfrutado, dejando claro lo que realmente cuesta vivir bajo suposiciones falsas durante tanto tiempo. A medida que se acercaba la fecha límite, el departamento fue dejando de ser el espacio que ella había controlado durante tanto tiempo, convirtiéndose en un escenario para recuperar lo que siempre había sido mío. Durante todo el proceso, observé la transformación en silencio, notando el alivio que traía la claridad y el creciente sentido de justicia que se manifestaba de manera tangible. Los meses de trabajo invisible y resistencia silenciosa finalmente se reconocían, reemplazados por acciones estructuradas y decisivas que devolvían el equilibrio. Cada llamada del abogado, cada documento verificado y cada paso para transferir la propiedad a mi nombre reforzaban la idea de que los sacrificios que había soportado no habían sido en vano, solo retrasados en su reconocimiento. El cambio fue tanto práctico como simbólico, mi casa, mi herencia, mi vida finalmente alineada con la verdad que había estado oculta demasiado tiempo. Valeria eventualmente se mudó a un pequeño departamento tipo estudio en un suburbio tranquilo fuera de Pittsburgh. El lugar era compacto, requiriendo planear con cuidado la ubicación de muebles y objetos personales, y pronto se dio cuenta de que los gastos de servicios, antes compartidos, ahora exigían atención estricta al presupuesto. Ajustó su rutina diaria para cubrir los gastos más altos, tomando turnos extra por las noches en una tienda local para pagar renta, luz y otros servicios que antes yo ayudaba a solventar. El contraste entre su nueva vida y el confort que había mantenido mientras yo cargaba con toda la responsabilidad económica se volvió dolorosamente evidente, no solo en el espacio físico, sino en la realidad de vivir de manera independiente y asumir responsabilidades personales. Mientras tanto, los trámites formales para transferir la propiedad continuaban bajo supervisión cuidadosa. Me reuní con el abogado de la familia en una pequeña oficina del centro, con documentos extendidos sobre la mesa de madera pulida, completando los últimos pasos. Firmar unos formularios, intercambiar confirmaciones y recibir el juego oficial de llaves marcó el final de un proceso arduo. Al sostener las llaves en mis manos, frías y pesadas, sentí una ola de validación, como si los años de trabajo invisible y resistencia silenciosa finalmente fueran reconocidos de manera concreta e innegable. Por primera vez en años, el departamento era solo mío, libre de condiciones, manipulaciones o incertidumbre que había marcado mi vida allí. Esa misma tarde contraté a un cerrajero profesional para cambiar todas las cerraduras del departamento. Ver cada cilindro nuevo encajar, cada puerta asegurada contra entradas no autorizadas, me dio un profundo sentido de cierre. Las cerraduras nuevas simbolizaban más que seguridad, representaban recuperar el control, un límite tangible contra manipulaciones pasadas y una forma de asegurar que nadie pudiera entrar sin mi permiso. El simple sonido del último seguro cerrándose resonó por los cuartos silenciosos, una puntuación sutil pero clara a un capítulo de tensión oculta y esfuerzo no reconocido. La abuela Norma se mantuvo presente durante toda la transición. Llamaba con frecuencia, dando consejos prácticos sobre actualizar cuentas de servicios, poner los nombres correctos en los recibos y registrar la escritura a mi nombre. Su guía, paciente pero firme, aseguraba que cada detalle se manejara con eficiencia, manteniendo el impulso y evitando retrasos que pudieran prolongar la incertidumbre o permitir que viejos hábitos persistieran.
Aprecié su intervención, tanto como fuerza estabilizadora como recordatorio de que el apoyo puede existir sin interferir, ofreciendo claridad y seguridad sin opacar mi independencia. La salida de Valeria fue silenciosa en la fecha establecida. Hubo poca interacción, solo el suave ruido de cajas y algún murmullo mientras recorría el departamento por última vez. Al final del día, el lugar se sentía completamente mío, habitaciones vacías listas para ser llenadas con mis decisiones, el aire más ligero sin la sutil tensión del control compartido. Con el departamento despejado de sus pertenencias, me permití imaginar cambios menores, mover muebles, colgar decoraciones personales. Introducir pequeños detalles que reflejaran mis gustos y no los compromisos que antes habíamos equilibrado en secreto. Al caminar por el departamento esa noche, cada paso resonaba diferente que antes. El suave zumbido del calentador, el leve crujido del piso y el dorado de la luz del atardecer entrando por las ventanas se sentían como verdadera propiedad. La carga que había llevado sin saberlo durante años, la tensión financiera, el cansancio, el trabajo emocional, fue reemplazada por un optimismo cauteloso, un sentimiento de liberación firme pero prudente. Finalmente, el departamento era un lugar donde podía respirar libremente, planear con intención y vivir plenamente bajo mis propios términos, sin manipulaciones ni agendas ocultas. Por primera vez en años, realmente se sentía como hogar. La resolución legal hizo más que transferir oficialmente la propiedad, estableció límites que deberían haber sido claros desde el principio, protegiendo la estabilidad que mis padres habían imaginado para mí. La abuela Norma a menudo comentaba lo gratificante que era ver que la justicia se lograba por los canales correctos, enfatizando que seguir los procedimientos con cuidado había evitado un drama público innecesario o confrontaciones mayores. Su supervisión calmada durante todo el proceso convirtió el choque inicial en acciones metódicas, transformando meses de incertidumbre y tensión emocional en pasos concretos que restauraron la equidad de manera eficiente. Verla manejar cada llamada, correo y firma notariada me enseñó el valor de la guía basada en la experiencia, demostrando que incluso los conflictos familiares más intensos podían resolverse sin caos si se actuaba con cuidado. Con la propiedad oficialmente a mi nombre, comenzó a surgir un sentimiento de liberación. Sentí como el peso invisible de la obligación se levantaba de mis hombros, dejando espacio para planear y vivir sin la carga de manipulaciones ocultas o responsabilidades que no me correspondían. El departamento, que antes era símbolo de compromisos y lucha silenciosa, se convirtió en un lienzo para mis decisiones, un lugar donde todo reflejaba mis preferencias. Las semanas que antes estaban llenas de preocupaciones y cansancio ahora tenían propósito y dirección, y la certeza reemplazó la duda constante que acompañaba cada decisión en el pasado. Pasaron los meses, y la transición a tener control total sobre mi espacio se convirtió en un ritual de atención cuidadosa y expresión personal. Bloqueé sistemáticamente el número de Valeria, sus cuentas de redes sociales y cualquier canal por donde pudiera contactarme, creando un silencio protector que poco a poco se sintió más como seguridad que como soledad. La ausencia de sus llamadas y mensajes permitió que mis pensamientos se asentaran sin interrupciones, dándome espacio para reflexionar sobre necesidades y deseos que había descuidado durante años, opacados por el peso del trabajo no reconocido. Comencé a transformar el departamento en un espacio que reflejara mis gustos y prioridades. Cambios sutiles, nuevas lámparas que daban luz más cálida, pequeñas plantas que llenaban de vida y frescura los rincones, muebles reorganizados para crear espacios abiertos. Llenaron las habitaciones de energía tranquila y acogedora. Incluso detalles pequeños, como cambiar cojines viejos o colocar alfombras suaves en áreas de mucho tránsito, me dieron un sentido de control, permitiéndome habitar el lugar plenamente según mis propios términos. Por primera vez en años, podía relajarme completamente en un ambiente libre de compromisos hechos para otra persona, donde comodidad y expresión personal estaban alineadas. Los fines de semana se convirtieron en momentos preciados para visitar a la abuela Norma. Los viajes a su casa empezaban tranquilos, dejando espacio para pensar, y luego se llenaban de largas horas de conversación que fluían sin esfuerzo. Hablábamos de todo, desde pequeñas noticias diarias, recetas que había probado, logros en su jardín, hasta reflexiones más profundas sobre la familia, la confianza y la resiliencia. Sus historias estaban llenas de la sabiduría que años de experiencia le habían dado, y su paciencia al escuchar me daba la validación que ni siquiera sabía que necesitaba. Esas visitas se volvieron anclas, recordándome que alguien a quien amaba y en quien confiaba estaba de mi lado,
ofreciendo consejos sin interferir, dejándome la libertad de tomar mis propias decisiones. Al mismo tiempo, Valeria, mi amiga más cercana, comenzó a pasar más tiempo en el departamento. A menudo llegaba con comida para llevar o simplemente para sentarse a platicar, ofreciendo compañía en un espacio que antes estaba definido por la tensión y la obligación. Las conversaciones con ella eran fáciles, llenas de risas y momentos de reflexión tranquila. Me animaba a reconocer los pequeños logros, recordándome la resiliencia y el valor que a veces no veía en mí misma. Compartir tanto los triunfos como las frustraciones pendientes con ella me ayudó a reconstruir la confianza poco a poco, convirtiendo la fatiga y la duda en un renovado sentido de seguridad y capacidad. La combinación del apoyo estructurado de la abuela Norma, el ánimo emocional de Valeria y el control tangible sobre mi propio espacio transformó el departamento en algo más que un lugar para vivir. Se convirtió en un refugio. Cada día sentía un crecimiento en mi autonomía, una comprensión profunda de que los años de esfuerzo no reconocido finalmente habían dado frutos en una vida donde las decisiones eran solo mías. Poco a poco, con paciencia, recuperé no solo el departamento, sino también la estabilidad, la libertad y el respeto propio que habían sido erosionados silenciosamente con el tiempo. Sentando la base para el siguiente capítulo de mi vida con claridad, independencia y esperanza. La presencia de Valeria se volvió más que compañía. Era un recordatorio constante de que las relaciones significativas se basan en la confianza, la reciprocidad y la apertura. No en la obligación ni en expectativas implícitas. Sus visitas a menudo incluían tardes tranquilas en el sofá, risas alrededor de cajas de comida para llevar o largas caminatas por el vecindario donde hablábamos de sueños, obstáculos y pequeñas victorias cotidianas. Estos momentos reforzaban que los lazos saludables fomentan crecimiento, empatía y honestidad, contrastando con la dinámica que había vivido en mi propia familia. El peso emocional que había cargado durante años comenzó a levantarse, reemplazado por ánimo y cuidado genuino que me permitieron sentirme vista y validada. Poco después, conseguí un nuevo trabajo con mejores horarios, pago justo y un ambiente de apoyo, un contraste marcado con los turnos dobles agotadores que había manejado antes. Trabajar solo un turno al día me dio energía que no había sentido en años, dejando espacio para hobbies y rutinas de autocuidado que había descuidado por mucho tiempo. Las tardes que antes se consumían en cansancio ahora tenían tiempo para leer, cocinar o simplemente sentarme tranquila mientras sonaba música en el departamento, permitiendo reflexión y paz. Los fines de semana se convirtieron en oportunidades para proyectos creativos, explorar parques y cafés de Pittsburgh o retomar pasiones olvidadas sin la presión de cuentas sin pagar o horarios implacables. La combinación de estabilidad económica y libertad personal mejoró enormemente mi bienestar mental y físico, creando un nuevo ritmo de vida que equilibraba productividad y descanso. Al reflexionar sobre todo, entendí lo crucial que había sido establecer límites firmes. Me di cuenta de que el valor propio no se mide por los sacrificios que hacemos por otros, por más que los amemos, ni por su aprobación o reconocimiento. La experiencia subrayó la necesidad de asumir responsabilidad personal sobre asuntos legales y financieros, entender contratos, revisar documentos y verificar los acuerdos directamente para evitar explotación o malentendidos en el futuro. Quedó claro que el verdadero empoderamiento nace de valorar nuestra propia voz y honrar nuestras necesidades sin culpa, incluso cuando esto desafía patrones familiares que han existido durante años. Cortar lazos con influencias tóxicas, aunque doloroso, se convirtió en un acto de protección, cuidando mi salud mental, mi tranquilidad y mi capacidad de aprovechar las oportunidades futuras por completo. El silencio después de que Valeria se fuera, que al principio resultaba inquietante, poco a poco se transformó en un límite protector, permitiéndome reconstruir confianza y claridad sin interferencias externas. El departamento mismo reflejaba este cambio, más luminoso, cálido y lleno de intención, mostrando mi autonomía y energía renovada. Cada rincón, desde las plantas en los alféizares hasta la iluminación cuidadosamente elegida, simbolizaba decisiones conscientes que podía tomar por mí misma sin compromisos ni restricciones. Compartir esta historia ahora se siente vulnerable, pero necesario. Espero que resuene con quienes han vivido luchas similares, ya sean financieras, emocionales o familiares, y que sirva como ejemplo de cómo recuperar el control. Reconocer nuestro propio valor y manejar dinámicas familiares difíciles con fortaleza. A quienes leen, quiero expresarles mi sincera gratitud, gracias por acompañarme en las partes difíciles,
por ser testigos de la complejidad y por ofrecer su presencia mientras esta historia se desarrolla. Su atención, empatía y comentarios significan más de lo que las palabras pueden expresar, y cada mensaje que leo refuerza que estas experiencias, aunque dolorosas, pueden convertirse en lecciones, fuentes de aprendizaje e incluso inspiración. Siéntanse libres de compartir sus pensamientos abajo, ya sea reflexionando sobre desafíos familiares parecidos o considerando qué acciones podrían tomar en circunstancias similares. Cada perspectiva es valiosa, cada historia escuchada genera conexión, y valoro el tiempo y la reflexión que invierten al interactuar con esta narrativa. Al abrirme sobre mi camino, espero fomentar comprensión, validación y ánimo para quienes estén enfrentando traiciones, responsabilidades ocultas o el proceso de alcanzar independencia. Al final, recuperar mi espacio, mi voz y mi autonomía no solo transformó mi entorno físico, sino también mi manera de ver la vida. Los años de lucha, resistencia y revelación culminaron en una nueva confianza, un sentido de justicia restaurado y la satisfacción silenciosa pero profunda de vivir mi vida en mis propios términos. El camino fue difícil, emocional y en ocasiones abrumador, pero la claridad, el control y la paz que ahora experimento confirman que mantenerse firme, establecer límites y priorizar el bienestar no solo es necesario. Es transformador.